Bienvenidos a la sala de Laura Acuña, qué rico recibirlos hoy domingo, ya finalizando semana, esperamos que les haya ido súper bien y yo estoy muy contenta porque tengo un hombre de invitado que es un hombre que le ha servido mucho a este país. Es un hombre que ha sido tendencia y se ha destacado no solamente por su labor en cada una de las funciones que le han tocado en beneficio de los colombianos, sino porque ha tenido características especiales en cada uno de esos puestos y de esos desempeños. Entonces, hoy está aquí no para hablarnos de política, tal vez algo de su carrera profesional sí vale la pena mencionarlo, pero vamos a conocerlo es a él y eso me tiene feliz. Juan Carlos Pinzón con nosotros esta noche. Bienvenido, Juanca. Pues Laura, muy linda. Para mí hoy eres Juanca y para los colombianos hoy eres Juanca aquí, en este espacio de la sala. Ese soy. Encantado de estar aquí en tu sala, Laura. Bueno, Juan Carlos, tenemos muchas cosas que contar. Tú has sido no sé si es esa figura pública, para no decir que político, porque ahora sí lo es, pero digo, esa figura pública que se ha destacado no solamente por el buen desempeño que has hecho en todo, sino porque has sido el ministro de Defensa más joven. Sí. ¿Cierto? O fuiste el ministro de Defensa más joven. Y el que más duró. Y el que más duró y el que más resultados dejó, además. Sí. Todo hay que decirlo. No vamos a hablar de política porque ustedes saben que no es un espacio para eso, pero sí le vamos a esculcar la vida desde el principio. Juanca, tú has sido o fuiste o eres hijo de militar. Sí, hijo de militar. Mi papá se retiró de coronel, pero yo nací cuando era subteniente. Entonces viví toda su carrera. Y también por eso pues crecí en los cuarteles y le cogí un amor a esas instituciones y a nuestras fuerzas militares y de policía, mucho antes incluso de servir como ministro de eso, ya eran mi familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Tú tienes cuántos hermanos? ¿De dónde pues somos son? Mi papá y mi mamá, adorados, divinos ellos. De hecho, hoy tengo pena con ellos, ¿sabe? ¿Por qué? Porque no los veo hace como una semana y media. Porque ando viaje y me siento mal. Falla grave. Sí. Me siento mal con ellos en estos días. ¿Cuántos hermanos tienes, Juan Mi hermana Carlos? nomás, Mónica. Mónica, son dos. Sí, ¿Tú eres el Mónica, mayor sí. o ella es Yo la soy mayor? el mayor. Tú eres el mayor, Sí. el juicioso de la casa. Entonces creciste en un ambiente militar. ¿Cómo es ese ambiente, Juan Carlos? ¿Cómo es crecer con un papá militar que empezó desde teniente, ¿no? No es que lo cogió pues de oficial ya de coronel y nada así, sino que empezó de chiquito. Vivimos toda la vida, toda la escalera. Entonces, mira, yo recuerdo, la austeridad. Siempre somos familias muy bien portadas, hay una exigencia de comportamiento, ¿Les exigen a los hijos eso también? Pues yo creo que mi papá y mi mamá eran exigentes y yo creo que hoy uno agradece eso, que querían que fuéramos gente buena, gente de bien, de buenos modales, de buenas formas. Pero no teníamos mucho dinero, más bien todo era con limitaciones. Pero Juanca, uno los ve y uno ve que los hijos o las familias de los militares ya cuando tienen un rango importante tienen escoltas y tienen camionetas y viven en sitios súper bonitos y viajan porque finalmente pues los trasladan y cosas así. Entonces uno se imaginaría que pues plata sí hay. No, eso no nos tocó a nosotros. A nosotros nos tocó, obviamente, una vida muy austera. Y te voy a contar dos ejemplos de historias que nunca he contado, pero que son bonitas. Imagínate que mi papá sí hacía una cosa y era que no le gustaba que nos compraran nada usado para el colegio. Ni los libros, ni la ropa, nada heredábamos. Y eso va porque cuando él era niño, a él sí le heredaban la ropa. Entonces él quedó como con un trauma. Entonces, nunca estrenó. Él hacía un esfuerzo de que nosotros estrenáramos todo. Entonces mi mamá fue y nos compró las sudaderas del colegio. Sí. Y como buen chino a los 8 años, pues que me fui a jugar fútbol a la calle. Y ya se rompió la sudadera, Oye, claro. Sin entrar un roto aquí, yo nunca he visto a mi mamá tan brava. Hasta me tiró el balón y todo. Encima. Ay, pero si pasa es que les dura 8 días, yo te lo digo por experiencia. Algún Nicolás por ahí llega, de verdad, no dura sino 10 días nuevas. ¡Qué rabia! No, pues en esa época, imagínate, todo el año ahorrando y uno ya la rompió ni entrar. Sí. Y la otra fue que era muy bonito, cuando vivíamos en Tolemaida, teníamos un tarro de galletas de Saltinas Noel y ahí mi papá metía las monedas. Sí. Y todo el que tenía monedas en la casa metía monedas. Por allá cada 2 meses se abría el tarro y el gran plan era ir a comer al PPC de Melgar. Ese era nuestro plan, el dominguero de cada 2 meses. ¡Qué delicia! Juan Carlos, entonces eso que uno ve es ¿de quién? De ejército, pero no es de ustedes. O sea, no, los militares ganan un sueldo. Ganan un sueldo y un sueldo austero que obviamente va creciendo a medida que van avanzando. Y te lo digo también, nunca tuve una privación, al contrario, vivimos bien, dignamente, pero con austeridad. Todo era medido, todo era limitado.
Mire que, por ejemplo, cuando mi papá lo mandan a Estados Unidos, Mm. eso fue un gran sacrificio. Fíjate que él no hablaba inglés, nada. Y le ¿Qué? tocó ponerse a estudiar y estudiaba de las 3 de la mañana a las 5 o 6 de la mañana antes de llegar a su formación. Y No. así durante como 6 meses para poder pasar el examen. Entonces cuando nos llevó, imagínate, la gran novedad de uno de niño de ver que lo llevaban a Estados Unidos. Y Y tú tampoco hablabas inglés, no, tu hermana menos, tampoco, tu mamá tampoco. nada, aprendimos allá. Claro, afortunadamente yo aprendí de niño y pues ya se volvió una ¿Cuántos años lengua. tenías ahí más o menos? Tenía como 8 o 9 años. Ocho. Bueno, ahí es todo Sí, es relativamente la edad de fácil. aprender, sí, es Sí, la de aprender exacto. más. Entonces fue muy bueno. Pero tal vez el mensaje siempre fue todo como con esfuerzo. Pero lo más importante, ¿sabe qué le enseñan a uno en las familias militares? Amor por la patria, amor por Colombia. Y eso es una cosa que se lleva adentro. Yo le digo que yo digo eso, se me corta un poquito la voz, me emociono. Me emociono porque la patria y Colombia es más importante que cualquier persona. Y ahí es donde todos tenemos que sentir que nos sumamos. Y sabe que por eso estoy aquí de vuelta. Yo estoy de vuelta porque siento que estamos perdiendo el país, porque vamos camino a un abismo. Y yo no puedo aceptar eso. Juan Yo Carlos, pero tengo, es que tú has tenido como esa vocación siempre. O sea, es decir, yo, mejor dicho, tu papá, gracias a que fue militar, ¿cómo te inculcó él ese amor por la patria? A mí también me gusta, yo también la quiero, yo también quiero este país y también hago este programa por eso, ¿sabes? Porque desde donde uno está siente cariño por la tierra que lo vio nacer, punto final. Yo soy colombiana aquí y en Suiza y en Estados Unidos y en Europa y en todas partes y me siento orgullosa de eso. Pero sí hay una vocación especial y es que yo no me dedicaría a la política, por ejemplo. Yo hago este programa que tiene alma y que los muestra a los seres humanos que nos pueden enseñar y nos pueden dejar algo, pero yo no me dedicaría a la política. y eso lo entiendo. Por ejemplo, mis hijos no quieren saber nada de la política. A Pili, mi señora, tampoco le gusta la política. A mis padres no les gusta la política. Imagínate. Pero yo encontré que es el camino a servirle al país. Tiene que ser una lógica de servicio. Yo entro al tema político porque entiendo que debo servir a mi país. Y sabe, yo cuando miro para atrás no digo, sino soy una afortunada de la vida. Tengo todo. Tengo una esposa divina, unos hijos lindos, sanos, inteligentes, que los veo que se están convirtiendo en personas interesantes. Tuve una vida muy linda de familia con mis padres y he tenido toda la fortuna profesional posible. He estado en todos los cargos que cualquiera hubiera querido soñar. Fui becado en la Universidad de Princeton en su No, pero es que momento. tú vas muy rápido. Vamos, pues vamos Pero despacio, Juanca, vamos tal vez, despacio. pero quería responderte eso. Cuando yo siento todo lo que me pasa en la vida, yo solo tengo sensación de obligación. Siento la obligación de devolverle a Colombia, de devolverle a la patria, de que más colombianos tengan esta vida, de que ojalá todos tengan la posibilidad de que sus sueños sean su vida. Yo creo que en el fondo la mía ha sido así. Y de verdad que sí, lo que te digo, sí se necesita una vocación. Yo lo he dicho siempre, Juan Carlos, cuando una persona dice voy a ser médico, dentro de esa vocación de ser médico está ayudar a la gente y sacrificar un montón de cosas de su vida, porque no tienen 24, no tienen 31, no tienen cenas familiares en su mayoría, porque tienen que, si hay una emergencia, si hay una cosa, pues tienen que estar. Y más si son especialistas. El tiempo que le dedican a estudiar eso es un montón. Una persona que se dedica, por ejemplo, a ser abogado, lo mismo, tú tienes en tus manos la vida de alguien, porque finalmente es eso, la vida de alguien, el problema que sea, Sí. pero tienes en tus manos la vida de alguien y para eso se necesita vocación. Y una persona que se dedica a la política tiene que tener vocación, porque es que es sacrificar un montón de cosas que a veces uno no ve necesarias, ¿sabes? Yo voy a empezar, voy a devolverme un poquito para llegar allá donde les quiero, a donde quiero preguntarte muchas cosas. En esa ida a Estados Unidos, ¿qué recuerdas que fue lo más duro allá? Cuando estábamos de niños, Sí. no, el reto de no hablar el idioma. Imagínate que uno llega y los 3 primeros meses no tiene cómo comunicarse. Se siente uno una persona extraña, foránea, etcétera. En la ida al colegio, yo me acuerdo cuando mis papás me metieron al colegio y yo que he sido más bien un tipo tenso por naturaleza, pues yo estaba muerto, o sea, me moría del susto al principio de ir al colegio y no podía hablar con nadie, yo no sabía qué estaban diciendo, en fin. Pero también digo que una de las fortunas que también me da la vida es que aprendo rápido. Aprender rápido. Entonces, yo creo que como al mes y medio ya estaba involucrado y metido y demás. Eres bien terco con esas cosas. Lo que te metes en la cabeza lo logras. Yo creo que sí soy obsesivo. Yo creo que hay que meterse claras metas en la cabeza y hay que cumplirlas y hay que medirlas con resultados. Porque solo por hacer el esfuerzo no es suficiente. Es el Ah, resultado. Entonces hay Este que es un ponerle trabajo de resultado, de acuerdo. entusiasmo. Sí. Juan Carlos, haciendo toda esta investigación exhaustiva antes de tu entrevista, todos coinciden en que tú has sido un
tipo aplicado desde chiquito. O sea, juicioso. Tú no hacías nada malo, tú no hacías travesuras. Si sigue diciendo eso, van a decir que soy aburrísimo. No, pero pues Pero algunos eso dicen era. que hasta así. Sí es tan así, o sea, tú eres así tan juiciosísimo. Sí, era juicioso, siempre fui juicioso y traté siempre de ser una persona aplicada, cumplir la norma, cumplir las leyes y ser feliz en eso, porque es que eso es lo otro, ¿no? Que a uno le dicen, pero usted es feliz, pero absolutamente, nada O más sea, no agradable te que costaba. vivir en paz con uno mismo, querer saber más, querer conocer más, tener, Pero digamos, nunca le relaciones tiraste pues el tranquilas. pelo a tu hermana o una patadita ahí que no se dieran cuenta. O sea, nunca hubo así ese tipo de cosas. Mi hermana era terrible cuando éramos niños. No, ella, Terrible es que. es que primero porque Moni es mucho más avispada que yo. Ella sí es, mejor dicho, eso es un No, tú volador. sí eres avispado. Lo que No, pasa es ella que es, no eres tan flexible con la vida a veces. Moni, yo siempre digo, si yo hubiera tenido la personalidad de Moni, ya sería expresidente. ¿Y sí peleaban o no? Sí, ¿Cómo eran las... peleadas de hermanitos, eso sí, pero mi hermana fue divina toda la vida. Ella siempre me ha cuidado y todavía me cuida. Y siempre está pensando y siempre está analizando las cosas. Y cuando éramos niños, lo que sí me hacía era cuando llegaban las visitas. Entonces mi mamá iba y nos decía, cuidadito, van a hacer Sí. ruido, que hay visita hoy acá y ustedes aquí, no sé qué. Y entonces cualquier cosa, estábamos viendo televisión y ella cogía y cambiaba el canal, entonces yo me ponía bravo. Voy a gritar, voy a gritar, voy a gritar, me decía yo, esto no sea Esto no mala, se hace, no se hace. no se hace. ¿Ustedes quieren conocer a Mónica? Yo también la quiero conocer. Aquí está la sala de Laura Cuña. No, pues es que crecer al lado de Juan Carlos ha sido un privilegio. Desde muy niños pasábamos felices, hemos sido una familia súper unida, las navidades, los cumpleaños. Pero claro, en la medida que crecimos, Juan Carlos, por ejemplo, se casó con mi mejor amiga y eso es de los momentos más importantes cuando nacieron sus dos hijos, Juan Pablo y Natalia, que para mí son mi adoración. Verlo a él como tío de mis hijos también espectacular. Su admiración por mi papá, su amor por mi mamá, su admiración por mi papá, que por ejemplo cuando mi papá se retiró del ejército fue un momento muy retador para él. Y bueno, tengo que decir que quizás el momento más especial de mi vida con Juan Carlos es cuando se murió mi hijo Santiago y estaba sola en la habitación con él. Juan Carlos llegó de un viaje y creo que fue el momento en que me pude derrumbar. Él creo que no tiene presente lo importante que fue ese abrazo porque estaba siendo fuerte para todo el mundo y cuando llegó mi hermano protector me abrazó y pude llorar en un momento muy difícil de la vida. Pero no, demasiados momentos felices, demasiada vida juntos y demasiados bonitos recuerdos. Yo creo que nuestra vida ha sido inmensamente feliz. El Juan Carlos de hoy para mí es la versión más madura y ecuánime del niño con el que yo crecí. Sigue teniendo sus características clarísimas. Es un hombre disciplinado, respetuoso, juicioso, leal con sus amigos, un hombre que trabaja por sus sueños, que ha aprovechado las oportunidades que ha tenido en la vida, con una pasión por el servicio, un amor por Colombia impresionante y por supuesto un miembro de familia maravilloso, un papá excepcional, un esposo que adora a su Pili y un hijo espectacular que se derrite por sus papás como nos derretimos los dos y lleno de los valores que nos dieron en la casa. Qué oportunidad tan linda tener este espacio para decirle que lo amo, que lo quiero y que lo admiro profundamente. Gracias por ser el referente para mis hijos, que también lo aman muchísimo, lo admiran y también son irreverentes con usted como nadie. Pero bueno, gracias por haber conectado con los ojitos de mi muñeca cuando yo no pude. Gracias por haber estado ahí y gracias por ser ese ser humano tan especial que fue con Santi. Se amaron profundamente y nos quedarán en la memoria solo las cosas bonitas. Gracias de verdad por haber estado ahí para él, por haberlo querido y por haber sido parte del mundo de él, que fue tan especial para todos. Besos, monito, lo quiero y lo adoro y que la vida solo le traiga cosas buenas. Como sin palabras, ¿no? Cuéntame ese momento de la vida que Mónica describe. Uf, terrible. Bueno, para Moni, imagínate esa pérdida, porque se ha perdido 2 niños.
Cuando nacieron dos mellizos con problemas de corazón, y desde el principio se sabía que pues, esas anomalías básicamente costaban la vida. Entonces, la primera niña murió ahí mismo que nació, Julianita se llamaba. Esa yo la tuve en mis brazos y siempre la recuerdo porque tenía una mirada, te digo, que era la mirada del ángel, de los ángeles, y me penetró, te digo, yo la miré y me impactó mucho, y eso es a lo que ella se refiere, que yo sí pude ver la mirada de su bebé y ella no. Cuando ya ella tuvo acceso a su bebé, ya ella había fallecido, pero la recuerdo ese momento. Y Santi fue un niño que llenó de amor todo lo que tocó. Los niños especiales son especiales por eso, porque tienen dificultades en su vida, pero todo lo que tocan es amor, es el amor verdadero, el amor puro. Ahí sí yo digo, mi Dios trae esos seres a la tierra para que veamos el verdadero amor. Más allá de que, por supuesto, que uno quiere que los niños estén sanos, nada como los hijos de uno, etc. Pero este niño de Moni, Santi, fue muy especial. Mis padres se le entregaron por completo. Moni, por supuesto, su papá Andrés fue absolutamente comprometido con su niño, y yo era un poco como el malo de la película con él, porque cada vez que nos veíamos todo el mundo era consentirlo y yo era a molestarlo, a sacarle la piedra y nos reíamos mucho. Niño adorado. El mejor hincha de Millonarios que ha habido. Yo soy hincha de Millonarios, pero ese era enfermo por Millonarios, era lo único que sabía. Solo se vestía de azul, no se podía poner color rojo, o sea, las cosas de los niños. Y esa muerte fue muy dura. Yo venía aterrizando, venía de un viaje, venía de Washington, de hecho acababa de llegar por segunda vez como embajador, y aterricé, y apenas aterricé me dijo Pili, que estaba con Moni, que acaba de fallecer el niño. Así que cuando yo llegué y había fallecido hace unos 30 minutos al hospital. Y sí, Moni, que es absolutamente fuerte, que es una persona que solo proyecta esa alegría, ese positivismo, pues imagínate, casi se estaba muriendo, o sea, se murió un pedacito de ella ahí. Sí, total. No hay nada más duro. El niño ya murió a los 17 años y todo el mundo se imaginó que se iba a morir al año, a los 2, a los 5, a los 6, a los 12. Duró 17 y bueno, seguro que fue muy importante porque todavía es un poco el referente de la alegría, del amor, de la paz. Para ti como tío, ¿cómo fue vivir esos momentos? Muy duro, pero sabes que terminé, me acuerdo de esos días y inmediatamente ejercí, como ha sido mi vida siempre, el tipo que tiene que tomar el control de las cosas. Yo me acuerdo también cuando murió mi primo Juan Pablo, asesinado en el Club El Nogal. También ese día es tan absurdo una muerte, y sobre todo en el caso del que fue tan inesperada, pues un acto de terrorismo, pero todo el mundo pierde un poco la sensación de lo que está pasando, que alguien tiene que tomar el control. El día que murió Santiago, yo vi a mis papás deshechos, a Moni deshecha, a Andrés deshecho, mi señora Pili también deshecha, entonces yo más bien los mandé ya y me quedé yo como hasta las 2 de la mañana mientras nos entregaban el cuerpo, asegurándome que teníamos todo lo del seguro, o sea, un poco me puse, fue como en ese papel de asegurarme que todo para mi hermana fuera perfecto y que no tuviera que preocuparse por nada, pues porque era mi deber. Y al mismo tiempo, ya ahí esperando, empecé a sentir de verdad una tristeza y un dolor, y decía, increíble. La muerte es un misterio, es el misterio que tenemos aún los seres humanos y que no hemos logrado superar. A todos nos llega ese día y cuando nos llegue el propio uno ni se dará cuenta, no sabemos qué viene. Si somos católicos creemos en esa vida eterna, pero nadie sabe, hay gente que habla de la luz, hay muchas opiniones sobre eso. Pero en cambio para los que estamos vivos, el misterio de la muerte es un hecho inexplicable todavía. Cada vez que muere alguien que queremos, no hay cómo compensarlo, repararlo. ¿Sabes? En estos días pienso, en este misterio de la muerte me ha dado muy duro la muerte de Miguel. Yo tuve que enterrar mucha gente, muchos soldados, muchos policías y todavía me duele, se me corta la voz, que es una cosa muy brava. Pero el día de la muerte de Miguel volví a sentir lo mismo, un dolor y una obligación de tomar control de este país, de darle a este país todo lo que está bien. ¿Por qué tenemos que quedarnos con todo lo que está mal? Y ahí me sale mi alma de guerrero y mi corazón de león, que es un león noble, tranquilo, pero es una fiera si hay que pelear por lo correcto y por lo bueno del país. Juan Carlos, tú, como todos los seres humanos, has vivido momentos
muy complicados. Y es que eso que acabamos de ver, esa historia que seguramente ustedes no conocían, es una historia de un ser humano común y corriente. Claro, todos tenemos misiones en la vida, todos escogemos qué misión queremos llevar, pero a veces ustedes, los que son políticos, se ven como tan lejos y uno tiene como una imagen tan creada por todo lo que hemos vivido en la cabeza que a veces los deshumanizamos bastante, ¿sabes? A veces ustedes se ven como, algunos los verán como un enemigo, otros como una posibilidad, pero me parece que no tienen humanidad, pierden la humanidad. Entonces uno los ve como una herramienta. Si nos va bien, lo ve como una posibilidad. Al que le va muy mal, lo ven como el enemigo número uno. Pero no vemos el ser humano que hay detrás de esto, no vemos el ser humano que está detrás de esa misión. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero acá lo vamos a contar y tú me vas a contar más a fondo esa situación. Cuando tú estabas muy pequeñito, normalmente los hijos de militares tienen que ir muchas veces a visitar a sus papás, porque sus papás están o en las bases Así o es. están en otros lados, bueno, en fin. Ustedes viven más con sus mamás que con los papás. Alguna vez en una de esas visitas me cuentan que hubo un atentado en ese momento a la base donde estaba tu papá. Y chiquitico tuviste que meterte debajo de una cama y vivir eso que era la guerra, más o menos. Dos momentos así que recuerdo yo. Uno, tengo una historia que no es mía, es de Pili, de mi señora, que a mí me impresiona mucho, porque Pili también es hija de militar. Papá de Pili también es un soldado y Pili también tiene ese afecto por la vida institucional, por el país. Y cuando era ministro además se jugó todo por los soldados heridos, viudas, en fin. Pero ella, siendo una niña, vive la toma de Florencia por parte del M-19. El M-19 se toma Florencia y ella la sacan del colegio en medio de un combate y todas estas cosas ocurren, ¿no? Entonces son como reflexiones que hemos tenido. A mí me toca es el día que llego a Puerto Berrío, mi papá había sido nombrado comandante de un batallón. Ese día asesinaron a un cabo del ejército y a dos soldados. Mi papá aún no había tomado el mando del batallón y ya estábamos, o sea, no, estábamos celebrando la alegría de que mi papá alcanzó un alto cargo en ese momento en su carrera. Y la Y bienvenida la fue esa. bienvenida fue esto. Entonces fue ese sentimiento y esa sensación. Y tal vez todo eso me preparó para todo lo que me vino ¿Cuántos años después. tenías ahí? Ahí tenía como unos 13, 14 años. ¿Y, Sí. y cómo fue ese momento? O sea, ¿qué pasó ahí? Esto fue, haciendo memoria, es lo más triste, eran soldados de ingenieros que estaban haciendo una carretera. Y iban en una carretera, esto es en la zona de Cimitarra, Santander, tu Sí. departamento, que es una zona que conozco bastante bien porque yo también tengo ancestros de allá. El apellido Pinzón mío es de allá, mis abuelos de la mi mami bueno son, mi abuelito es Barichara, mi abuelita es de San Andrés. Oh. Mira, tengo todo ese sentimiento. Pero bueno, cuando llegamos, una hora antes, una volqueta que iba a recoger arena y llevaba dos soldados y un cabo, la volaron con explosivos y los remataron a esos muchachos. Entonces, cuando yo llegué, me acuerdo que al lado, porque esto era realmente, haz de cuenta como las películas De de la acción. guerra, de acción. La casa donde nosotros nos estábamos quedando quedaba al lado de la casa donde quedaba la compañía de operaciones especiales que se llamaba La Imperio. Nunca olvidaré ese nombre porque me llena de orgullo. Además, esos muchachos no sé ni dónde estarán. Deben ser hombres viejos y mayores. Yo era un muchacho y ellos eran más grandes. Y La Imperio, mi papá inmediatamente ordena que se suban a los camiones y salen un poco a perseguir a esos muchachos. La verdad es que yo no volví a ver esa unidad como en un mes. Y eso es lo que uno sentía ya como hijo militar, que tú me preguntabas ahora. Ese era el verdadero servicio a la patria. De pronto uno dejaba de ver al papá por semanas. Me acuerdo cuando, por ejemplo, ocurrió la toma de la Embajada de República Dominicana hace muchos años. Tú no habrías nacido, Laura. Y eso implicó que todos los embajadores quedaron secuestrados y demás. Esa fue una toma que hizo el M-19. Yo dejé de ver a mi papá después de eso como un mes o dos. Con el paso del tiempo se entera uno que era uno de los oficiales responsables de asegurarse que pues, se prestaba ya una acción en caso de recuperación de esa embajada. Así lo vimos todos. Tú puedes preguntarle a cualquier hijo de militar o de policía y esta es la vida que nos tocó. Entonces eso lo llena a uno es de amor porque esa pregunta, por ejemplo, el 31 de diciembre, ¿cuántos yo pasé sin mi papá o navidades? Muchos.
Y entonces la pregunta era, uno veía a los primos y a todo el mundo contento, y su papá está trabajando, sirviéndole a la patria. Porque esa era la respuesta, estábamos en esto por amor a la patria. ¿Por qué admiras tanto a tu papá? Tu hermana lo dijo, las personas con las que hablamos cercanas a ti siempre mencionan que tu admiración por tu papá es especial. Porque tiene mucho carácter, ¿sabes? Que es un tipo que nunca se mueve la raya. Ni yo lo logro. Él no se te mueve la raya. Sus criterios, sus posiciones valores, la escala de valores claro, intacta. Es intacta, es una cosa que yo digo es impresionante y en eso yo creo que le costó en la vida ser así. O sea, yo también digo, así como lo admiro, también debo aprender el pedazo de maniobra en este caso. Pero hoy sigo viendo la misma persona. Nunca ha cambiado mi papá, siempre ha sido la misma persona. Y tiene una capacidad de ver el futuro en su análisis, que es una cosa prodigiosa casi. Tú te hablas con él, le cuentas de algún tema y dice, eso va para allá. Y lo va que para va a pasar allá. es esto, y va para allá. Y va para allá. Tiene así tino. Así es. ¿En algún momento de la vida pensaste en ser futbolista? Sí, pues mis dos cosas que hubiera querido ser habrían sido ser soldado, y al final no lo fui, entramos en el servicio militar y fui brigadier mayor y todo eso, ahora te contaré, pero lo otro era, yo habría querido ser el número 10 de la selección Colombia, bueno, primero Millonarios, luego la selección Colombia y ciertamente el Real Madrid. Y yo te digo que no daba, pero ni para un equipo de cuarta división, ni siquiera para el Aguatero. Malo, tronco. Ese es el Juan Carlos. Pero yo creo que no era porque no entrenaras, ¿era qué? Era malo. Es que mira, uno a veces tiene habilidades o no. Ahí es donde yo tengo toda una tesis sobre que yo quiero la equidad, pero nunca la igualdad. Porque donde todos los futbolistas hubieran tenido que ser iguales a mí, no existiría el fútbol. ¿Sí? Pero a mí me encanta el fútbol. ¿Cuándo entendiste que no ibas a ser jugador, solo fan? No, yo creo que yo, como en quinto primaria ya sabía que yo veía que había otros que eran hábiles y yo no mucho. Pero me sabía las estadísticas, me sabía todas las alineaciones, hice todos los álbumes, todavía sé de fútbol. Me la paso pegado a las páginas del Real Madrid y de Millonarios y de River Plate, ese es mi otro equipo. Es buen fan, no fue buen futbolista, pero es buen fan. Sí. Después, la pregunta que uno se hace viviendo pues en un ambiente militar era que fueras militar y tú prestaste el servicio, sí. Sí. ¿Y qué pasó? En mi colegio prestábamos servicio militar obligatorio en esa época, desde el grado 9 hasta el grado 11. Entonces hicimos la instrucción militar básica, y todos los sábados nos tocaba eso. Eso, cuando uno compara esto con el servicio de quienes pasan todo el tiempo, pues es incomparable. Es decir, es el honor de ponerse el uniforme, portar el fusil, desfilar, todo eso nos tocó. Pero bueno, en el último año ya entonces le dan a uno la posibilidad de seguir la carrera o no. No, y en ese caso de que te daban autoridad. Entonces yo era el brigadier mayor de una de las compañías del colegio y ese fue digo yo, desde muy joven, los retos de liderazgo que a mí me tocaron. Porque piensa que uno a los 17, 18 años... Con poder, pero piensa esto, que los populares, y yo era popular, era por buen estudiante, por serio, pero no era el chévere, no bailaba, no tenía así como mucha gracia, poco swing. Y me dan el mando, entonces imagínate uno mandando a los chéveres. Esto no era tan fácil. ¿Te respetaban o te tocó? Sí, me respetaban. ¿O te tocó No, sufrirla? le tocaba imponer cosas y mostrar la forma. Y ¿Te hacían embarradas? me hacían embarradas, pero al mismo tiempo también yo recuerdo que alguno que era bien dañado me dijo, ¿sabe qué? Desde chiquito me dijo, usted, yo le voy a hacer caso porque es que usted es un tipo serio, usted se ve que quiere las Fuerzas Armadas. Y yo, gracias, hermano. Su aval me ayuda con los demás. Su aval me ayuda con los demás, exactamente. Sí. Ven, ¿cómo te iba con las novias? Porque listo, sí, muy buen estudiante, muy juicioso, muy todo, pero pues también tenías vida, ibas a fiestas de 15, me imagino, pasaste por ahí, ¿qué? Pues como vamos a contar hoy todas las historias, eran los peores días de mi vida, las fiestas de 15. ¿Por qué? Porque imagínense que yo no sabía bailar. Entonces a mí me invitaban a las fiestas de 15 y era un tormento porque uno veía a la niña que le gustaba ya bailando con otro man. Todo el mundo enrumbado y yo, el bobo, la esquina ahí, aburrido, triste. Un día aprendí, creo que le cogí el tiro a la cosa, pero al principio me costaba. Mira, con las novias nunca fui como muy tan exitoso. ¿Sabes qué me pasaba? Yo, por ejemplo, visitaba niñas lindas que yo decía, bueno, esta niña tan bonita, entonces hacía el esfuerzo, iba y quedaban encantadas conmigo las mamás. O sea, esas me veían el perfecto. Ese man es el novio perfecto. El yerno perfecto. Mientras tanto, las niñas salían con el desordenado, el rumbero, el chévere, el divertido. Y yo,
me quedaba hablando con las mamás. Más o menos Juan así me Carlos, iba. no puede ser. Pero era por juicioso, por aplicado. Yo creo, y porque a las peladitas pues les parecía más chévere el chévere que el aburrido. ¿Ah? Juan Pero Carlos, bueno, y entonces... ya en la universidad me fue mejor, ¿para qué digo que Sí, no? en la Sí, universidad sí, que sí. aprendiste a bailar, me imagino. Sí, ya llegué con más habilidades, sí, sí, ya hay algún entrenamiento adicional. Sabes que cuando estaba en el colegio esos últimos años, realmente sí estaba muy metido en dos cosas. Uno, era un obsesivo lector. Yo leía todo. Me aprendía el almanaque mundial. Yo sabía la capital de cualquier lugar del mundo, el río más corto, el más largo. Todo lo sabía en esa época, no sé ni cómo hacía. Obsesiones de los muchachos. Me leía los libros de historia, sabía una cantidad de historia y de cosas. Y estaba muy obsesionado con que iba a ser un militar, y era como mi plan, y planificaba cosas, y jugaba un poco, hacía hasta mapas de planificación de cómo iba a estar el despliegue territorial en Colombia. Ay, no. Las cosas de que cada quien tiene. Entonces no le paré tantas bolas a este tema. Cuando entré a la universidad, que fue sorpresivo para mí, yo nunca me imaginé ir a una universidad. Pero si ibas a ser militar, o sea, ¿en qué momento decides que ya no? Como 2 meses antes ¿De iniciar la de carrera? iniciar la carrera. ¿Y por qué tomas esa decisión de que no? Primero porque así como quiero tanto a mi papá, fue mi peor enemigo cuando quise ser militar. Se opuso. No. Mi papá, tremendamente, mi papá no quería. Hoy miro para atrás y digo, lo entiendo y le agradezco, porque de pronto no fui militar, pero pude ser... ¿Y por qué él no quería? ¿Qué te decía? Él veía tal vez dos cosas, ¿no? Uno, como soldado que era, de pronto había características en mí que eran muy enfocadas ya en liderar, y resulta que él dice, para llegar a liderar en las Fuerzas Armadas toca de ser 30 o 40. Claro. Entonces, usted no tiene como mucho espíritu de ser el obediente, más allá que sea juicioso. Quiere mandar, quiere liderar, quiere ¿Estás dar listo línea. para otra cosa? Exacto. Entonces mi papá me decía, usted no está para eso. Cuando él me lo decía, me ofendía. Yo me sentía como ofendido. ¿Por qué ¿Cómo no me crees dices? en mí? Claro, los niños, cuando uno está de muchacho a los 18 años, Claro. mejor dicho. Hoy le entiendo exactamente lo que me dice, lo que me decía. Y también lo otro era que yo creo que mi papá empezó a ver ese deterioro que se estaba viviendo en el país, esa ola de narcotráfico que superamos una vez, pero que hoy estamos viviendo de nuevo, donde empieza a haber esa violencia Y enquistada. no quería que tú estuvieras Y no ahí. quería ver, y él además siempre fue muy de la línea que las Fuerzas Armadas no deberían estar para resolver los problemas políticos y sociales que deberían resolverse, digamos, de Desde otras la maneras, administración. no con el uso de las Fuerzas Armadas. En eso él siempre fue muy claro y, bueno, por eso digo, tiene unas cosas que tenía visión muy, muy acertada. Es visionario, te pega. ¿Y entonces ahí qué decides estudiar? Decido estudiar economía y la historia es porque, imagínate que nos hicieron los típicos exámenes esos que le hacen uno en sexto o en 11. Claro, para ver qué para ver tus inclinaciones habilidades y tiene. demás. Te voy a contar qué me salió. No, yo después te cuento qué me salió a mí. Tiene que Y a contar. ustedes. Hay que contarles, mira, me salió número 1, militar. Seguro, pues no, O sea, yo imposible decía, que no. ¿ah? Número 2, economista. Número 3, político. No, Esas fueron las cosas que me salieron. pero sí le pegó. Y yo me pongo a mirar hoy la vida y digo, esos tipos de esa cosa eran unos genios. Genios, Porque le genios. pegaron, este terminé siendo yo. Yo no sé si me condicionaron. Porque lo otro es Seguro poquito. en algo un poco, ¿no? Porque yo lo que hice fue, me presenté, imagínate, me presenté a medicina. Me presenté a ingeniería de Tienes cara de sistemas. médico, sí tienes cara de médico. Ingeniero de sistemas, que porque la matemática. Entonces sí no te veo. Economista. Y resultó que yo dije, bueno, en la que pase esa voy. Y Pasen las pasaste. 3. Y entonces, ¿cómo tomaste la decisión? La peor, Caricellazo. las malas decisiones, o en el fondo yo digo buena, pero ¿cómo tomé la decisión en ese momento? 4 amigos míos del Colegio Patria se iban a estudiar economía en la Javeriana. Y yo dije, pues yo me voy con ese combo. Y Yo no me arranqué. voy a quedar fuera del parche. Exacto. Todavía siguen siendo tus amigos, por lo que entiendo, ¿no? Sí, Se varios son conocen amigos. desde los 6 años y Sí, todavía con son un muchos me grupo de conozco. amigos que se conservan. Con uno de mis amigos, además, de verdad, nos conocemos desde kinder. Desde kinder Imagínate. hicimos juntos, con Héctor Corredor. ¿Sí? ¿Y tú todavía crees que haber tomado la decisión de estudiar, ¿por qué economía y no medicina? Ya me dijiste que por los amigos, pero digo, ¿te Uno de los amigos arrepentiste? no, yo creo que a los 2 meses de estar en economía dije, esta es mi vida, me encanta. Porque encontré en la economía, 1, la posibilidad de pensar en los números, en los datos, en las cifras. 2, en el desarrollo social, desarrollo económico, Es que una básicamente persona que- inversión. Sí. Entonces todo eso me empezó a entusiasmar. Y 3, hay espacio para la política pública, porque mucho de la economía es pensar en cómo lograr que articular políticas mejore la vida de la gente. Pero tú entras a economía y tú no pensabas en ser político, No. tú pensabas en ser economista. No, y yo creo que la decisión de ser político, de pronto vamos a adelantarnos, pero
la tomo el día de la firma de los acuerdos de La Habana en el 2016. Porque antes era un tecnócrata y era un hombre público, pero yo no estaba seguro que yo iba a ser un político que participaba en elecciones. Tú terminaste economía, ¿cierto? Terminé economía. Terminaste la carrera, ¿y en qué momento te dicen lo del ministerio? ¿Qué pasó ahí? ¿Ir al Ministerio de Defensa? Sí. No, eso es muchos años después. Yo terminé economía, ¿Y qué pasó después en la vida? me gradué con honores, me casé Con una amiga de tu hermana. con la mejor amiga de Moni Ajá, y que además me gané la lotería. Mira, la gente, de paso, todo el mundo se casa porque le va bien, tú sabes. Sí. Pero uno se gana la lotería o no. ¿Sí? Yo me la gané. O sea, tú ¿Qué? sí Ah, le sí. diste, le pegaste al Sí, premio gordo. Sí, yo creo que he sido muy afortunado de tener a Pili a mi lado, porque nada de lo que yo te cuente de aquí para adelante es algo que yo hicimos. Pili siempre ha estado ahí. Ven, en y todo. tú te enamoras de ella porque ella iba a tu casa, me imagino que seguido, por ser Iba- amiga de tu hermana. Iba y el día, nos acordamos siempre el día que nos conocimos. Yo la vi, me pareció una niña linda, pero era amiga de mi hermana, entonces era chiquita, entonces yo estaba ahí tan chiquita, ¿no? Y resulta que con el paso de los días, pues me pareció una mujer linda, bueno, todo lo que me parece de ella y bueno, con el paso, ahí sí que es cierto, a los pocos años ya estábamos casados. Ella 21 y yo 25, ya casados. No, pero unos Así que bebés. llevamos 28, van a ser 29 años Aquí de me casados. vas a contar cómo le pediste la mano. ¿Cuánto duraste de novio? Duramos de novio como año y medio, Nada tampoco. poquito, pero es que fueron como varios episodios. Y la segunda vez que estábamos de novios, Pili ¿Cómo se me así que puso la segunda seria. vez terminaron? Sí, porque duramos como un mes ahí saliendo y chévere, y después terminamos, pero yo le mandaba juiciosamente rosas y le hacía su llamadita mensual, porque yo sí le dije, usted va a ser la mamá de mis hijos. Eso ¿Tú sí, sabías eso de que la sí, conociste? sí, apenas No. pude ya le dije, va a ser la mamá de mis hijos. ¿Y por qué terminaron entonces? Pues yo creo que porque yo estaba todo, ahí sí que es cierto, si duré tantos años sin bailar y rumbear, pues estaba en el añito que podía bailar y rumbear. Necesitaba vivir algunas cosas Entonces, antes de tener una novia seria. Entonces estaba dándole vueltas, pero al mismo tiempo le echaba ojo, porque yo decía, ¿y qué tal que pierda yo a Pili? No la puedo perder. Y entonces le mandabas Y me florecitas mandaba mensuales. la para rosita tenerla ahí. mensual, exactamente, y pendiente. Como que acuérdate que yo existo. Alguna vez me dijeron por ahí que tenía un novio serio, entonces yo dije, no, esta vaina no se puede aceptar, toca aparecer, Ajá. toca tomar control de la situación. ¿Y qué pasó en esa parecida? Y ahí entonces volvimos a salir y entonces Pili ¿Cuánto duraste seria, mandando flores mensuales? como un año, como un año. ¿Un año? Sí. Yo no espero a nadie un año ni a Bate. O sea, no. Yo le empiezo a devolver las flores al segundo mes. Al segundo mes que No, ya no no, vuelvo. no. Entonces, pero yo le había dicho que iba a ser la mamá de mis hijos, eso era un tema ¿Y qué? importante. Pero no estabas. No, pero eso era como una escritura, haga No, cuenta. No, ¿qué es que escritura? Como una promesa. de Era una compraventa. promesa de compraventa. No, invente. Sí, No, muy paciente, Pilar. No. muy linda Pili. Y en eso, cuando volvimos a estar juntos, yo estaba como contento, feliz ahí con ella y me dijo, hay que poner fecha. O sea, como que tocaba ser Sí, novios. obvio, pero ¿qué querías después de Pues ese yo año estaba ahí? contento, entonces sí, chévere. Nada, ¿Qué tocó tal? ya ser novios, entonces estamos de novios. Y la historia es muy típica de una familia colombiana. Pili queda embarazada y nos casamos. Ok. Y yo digo, fui muy afortunado, porque yo digo, a mucha gente le ha pasado eso y es una tragedia. ¿Juan Pablo los unió? No, ¿O fue la niña? Natalia María. Y mira, yo digo, Dios gracias. Dios Muy gracias. chiquitos. Sí, ese momento yo lo recuerdo y creo que con Pili somos francos, ¿no? Es duro es porque le causamos dolor a nuestros padres. No se lo Padres esperaban. conservadores, correctos. Y francamente igual nos íbamos a casar posiblemente a los 3 meses o a los 4. ¿Sin Natalia o con un año. Natalia? Sí, de Exactamente, acuerdo. ese era el destino Sí. que yo vislumbraba también. ¿Tú ya habías terminado ahí? ¿Ya eras profesional? Sí, ya era profesional. Bueno, por lo menos. Sí, yo ya ¿Pili estaba alcanzó a trabajando. estudiar, a terminar alguna Pili estaba carrera? estudiando, pero ya Le casados tocó ella parar. terminó y ha sido una guerrera, porque Pili ha Ella seguido terminó estudiando. estando ya con la bebé. Sí, con la No. bebé y le tocó duro y nos ¿Qué tocaba duro. terminó ella? ¿Qué carrera? Ella estudió ciencia política y después estudió 2 especializaciones y ahora acaba de terminar hace unos meses una maestría en la Universidad de Salamanca, muy pila. Pili Pero es es que ustedes son muy súper parecidos, pila. Juan Carlos. Sí, yo creo que los unen tenemos, muchas nos unen cosas. puntos, hay mucho punto de encuentro. ¿Cuántos años llevas casado? Llevamos 28, estamos recorriendo el año 29. Imagínate. Sí. ¿Han tenido momentos difíciles, Juan Carlos? ¿Han tenido momentos donde dicen, me la aguanto más o no me lo aguanto más? Pues, a ver, la vida en pareja tiene subidas y bajadas, como todo el mundo, pero yo no sé, yo personalmente como que siempre he estado
claro en que esta es Para mi toda la familia, vida. esto es para toda la vida, yo estoy en lo que estoy. No me he enredado mucho en eso. Entonces, sí, debe haber, digamos, algunos momentos no tan buenos, seguro que ha habido, pero en general yo creo que tenemos la fortuna de tener un matrimonio lindo, bueno. Los últimos años, de verdad que hemos hablado que han sido como muy agradables, ahí como los años de la madurez, de que cada quien ya se entiende mejor. ¿Y tú eres de los que el aniversario lo recuerda, hacen cosas No, no, y especiales? eso me da pena porque Pili sí es Yo pensaba que mucho, era perfecto hasta este no, momento. no, no, Pili es mucho más romántica y todo, y yo soy medio como que más tranquilo. Sin embargo, siempre tratamos de hacer algo, vamos a comer bien, pues los dos, o hacemos un viaje. Hemos hecho unos viajes muy bonitos. El viaje de 25 años lo hicimos creo que en el año 26, porque yo en el 25 estaba ocupado, entonces no pudimos ir. Pero ese viaje 26 fue maravilloso, pasamos bien y hemos tratado de volver como una regla, mientras mis hijos así lo acepten también, que al menos una vez al año hacemos un viaje lindo, Los cuatro. los cuatro. Y hemos hecho unos viajes lindos y han sido los mejores viajes que creo que hemos hecho en nuestras vidas porque, sobre todo en la medida en que los niños van creciendo, porque son conversaciones, o sea, uno se va al viaje a conocer un país desde cuatro ópticas, cuatro Claro, puntos de vista, opiniones, y entonces conversa claro. uno. Yo creo que esa es la vida, ¿no? Esa es una sugerencia que le hago yo a todas las familias. Busquen esos espacios, así sea una semana y media, y hagan algo juntos. La economía pues le va diciendo a uno que puede. A veces, por ejemplo, la última vez que estuvimos ahora en Estados Unidos, la economía ya no estaba tan bien porque yo venía, en fin, no tenía mucho tiempo. Nos fuimos a caminar por parques naturales de Estados Unidos, caminar montañas. No se imaginan el plan, una Sí, belleza. no, los espacios están, lo que pasa es que hay que buscarlos. Hay que Juan buscarlos. Carlos, ¿cuántos años tienen tus hijos ahorita? Ella tiene 27. Nati tiene 27 y Juanpa tiene 20. ¿Es rico ser papá joven? O sea, ¿te pareció Hoy en chévere? día, hoy en día yo creo que estamos convencidos que es una gran fortuna ser papás jóvenes porque al final, primero nos queda mucha vida, Pili, y a mí para hacer cosas. Sí. Así Y ellos que, ya están muy exacto, grandes. así que ya estamos juntos y programando cosas. Últimamente no tan juntos, ¿no? Porque como yo ya estoy recorriendo el país, Ajá. estoy bastante Ella distante de no la va casa. contigo, ¿no? No, no está yendo. Pili no le gusta la política. le- eh, le- Vivirla. exacto, ama el país y va a prestar un servicio increíble porque tiene un deseo de servicio, una capacidad de servicio y de solución de problemas increíble. Pero no le No quiere, gusta la no quiere meterse tanto. política, A digamos, tus del hijos día a día. tampoco, por lo que ya me No les dijiste. gusta. ¿Cómo eres como papá, Juan Carlos? ¿Tú has tenido más o menos la misma experiencia que tuviste tú con el tuyo, que las ausencias pues se hacen largas? Quiero que me cuentes, digamos que después de terminar economía, de ya casado, ¿qué pasó contigo en ese momento? Muy chiquito, estando muy chiquito todavía. Entonces te respondo la segunda y luego la primera. Eh, Después de terminar economía, eh, nos casamos relativamente rápido, como a los 6 meses. Yo trabajaba primero en la asociación bancaria, había estado en la Federación de Cafeteros, en la asociación bancaria, y después me fui a Citibank. Fueron muy queridos en Citi. Yo, a toda la gente que me vea que trabajó conmigo en Citi, un abrazo para todos. Se pasaron de queridos. Me formaron, ¿sabe? Me formaron, pasábamos bien, nos divertimos, aprendí mucho. Ujú. Y me dieron cosas como especiales, porque me metieron como en un programa de personas de futuro liderazgo, muy de buenas te digo. Entonces me mandaron a Nueva York a trabajar un tiempo en la banca de ¿Qué? inversión, me mandaron a Miami a hacer negocios de compra y venta de bancos, o sea, una cosa que yo digo Wow, pero era eso no era demasiado porque mucha afortunado. suerte, eso era porque eras bueno. Pues algo debía Ay, haber, sí, pero no, te digo que la vida ¿no le eras sonría a uno. juicioso? Era Cuando a uno no juicioso lo y mandan, a uno no le hacen esos upgrades en las empresas porque uno es muy chévere. sí, no, No. y fíjate que me pagaron hasta buenos bonos. El primer bono que me dieron en la vida, me compré una camioneta y cochino, ¿no? Y el segundo bono que me dieron, ya tocó comprar fue el seguro de educación de mi hija, de Natalia, Sí, obvio. porque si no, no habríamos Sí, podido. total, total. Entonces eso fue lo que hicimos. Y bueno, mira, después, fast forward, como se dice la carrera, pasé tiempo en Citi, de ahí fui al Ministerio de Hacienda, aprendí un jurgo del Ministerio de Hacienda. Para el que quieras estar en el servicio público, aquí un consejo a los jóvenes, les hablo del profesor, porque ahora hablo del profesor. Eh, les recomiendo tener esa experiencia de Hacienda, Planeación, Banco de la República, de las entidades técnicas del Estado, porque Ajá. es donde uno aprende a tomar decisiones, aprende los procesos. Todos son procesos. Yo cuando veo a veces
candidatos o personas que no han estado en el servicio público y dicen, cuando yo llegue, esto pasará. Yo digo, Espera hay el dos proceso. posibilidades. Uno, que la gente les crea y entonces, ¿qué problema? Porque les están mintiendo. Y dos, cuando llegan, se frustran porque no tienen ni idea cómo se hace. No tienen ni idea del proceso, de El lo que hay proceso, que hacer entonces uno antes. tiene que entrenarse. Y vas al Ministerio de Hacienda, ¿y cuánto duras ahí? Ahí duré como 2 años y medio. Volví luego a Citi a ser banquero de inversión puramente. También fue muy interesante, O sea, tú agradable. manejas plata a la perfección. Yo quisiera saber todo eso. Sí. Qué cosa tan mala yo para manejar plata. Uy, no, 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 eso sí, creo que no es una de mis fortalezas como tu fútbol, no es de mis fortalezas y quisiera mucho, pero creo que también uno tiene que querer un poquito los números y bueno. Sí, hay que Y los ponerle interés. procesos, los Y procesos. los Uy, procesos. Y en la plata del Estado hay que ser muy cuidadoso porque primero no es tu plata. ujú. A mí me aterra cuando yo veo, por ejemplo, gente en el gobierno que habla de la plata del gobierno como si le fuera propia. Sí. Un momentico, la plata es de los colombianos sí que y lo te la dejan aprendiste tú. administrar. Porque es que estando en un banco uno aprende a administrar la plata de otros. Y uno ve Exactamente. pasar los billetes, ¿cierto? Exactamente. Ve y pasar no las son tuyos. inversiones, ve pasar los platas, Y pero no son no son de tuyos. Y uno. tu trabajo es administrar eso bien, gestionarlo, Claro. producir resultados con eso. O sea que ahí demostraste que eres bueno también. Sí, sí, buen economista fui, ¿Cómo? indudablemente. Y sabes que después de eso me fui para el Banco Mundial. Después la de estar asociación en el bancaria. Citi por segunda vez. Sí, fui a la Subancaria, fui vicepresidente de la Subancaria muy jovencito. Hay una historia que hoy la puedo contar aquí, ¿sabes? Pero es que a ti te ha tocado todo muy joven, ser papá muy Muy joven, joven, casarte muy muy joven. joven, terminar del bachillerato y todo muy joven, todo te Sí, tocó todo joven. era como antes. Ya ahora no estoy joven, esa es la vida. Eres bien comeaños, te quiero decir. Come O sea, años. nadie se imagina, Lo mejor dicho, viejo si que uno no estoy. googlea, no le pega la edad, porque si eres comeaños. Imagínate que llego yo a la Asociación Bancaria de vicepresidente. Ahí trabajé con alguien que ¿Cuántos años tenías tú ahí? yo tenía por ahí como unos 29, No. por ahí, una cosa así. Y esto fue impactante. El señor que me había contratado a mí, siendo yo recién graduado, terminó trabajando para mí. Un hombre que quiero mucho y que quiero que hoy sepa que lo quiero y lo respeto. ¿Cómo se llama? Hernán Avendaño. Hernán fue un profesor para mí. Y cuando yo llegué a la asociación bancaria, Era su jefe. pues resulta que ya llegué su jefe 5 años después. No. Y eso lo digo con mucho respeto porque para mí era una contradicción, para él era doloroso, lo sé en el fondo de su corazón, pero yo quise que él supiera todo lo que yo lo respetaba, todo lo que lo admiraba y todo lo que estaba dispuesto también a hacer caso para que él estuviera bien y se sintiera bien respetado y acogido. Son las experiencias que me tocaron. Por eso, imagínate que cuando llego a ser ministro de Defensa, yo era un chino de 38 años y mi equipo de trabajo eran unos hombres de 55 a 60 años, los comandantes. Resabiados. Entonces son temas que uno tiene que aprender a manejar. Hay que liderar y el liderazgo no te lo regalan. Estas experiencias que yo te cuento que he tenido desde el colegio, no son cosas que uno, fui las leí en un libro, entonces esa experiencia. Experiencia, Por claro. eso es que yo hoy soy franco con el país y les digo, yo vengo porque mi Dios me dio toda esta experiencia y está al servicio de ustedes. Utilicémosla para poder liderar bien el país, porque esto lo sabemos hacer. Cuando estuviste en la Sobancaria, ¿me dijiste cuánto tiempo? La Sobancaria estuve, sabes, 2 años y de ahí me fui a la Junta Directiva del Banco Mundial. Imagínate que me iba a hacer mi segunda maestría en ese momento en Harvard. Había pasado, contento, me habían dado incluso una bequita. Columbia también me ha dado media beca. Entonces iba contento, ya me iba para Harvard en el mes de abril y un día me llama Gustavo Gaviria, un hombre que quiero mucho también. Y Gustavo me dice, oiga Juan Carlos, él es el representante con el Banco Mundial. Yo me devuelvo para Colombia, pero le recomendé al ministro de Hacienda que usted debe ser el que toma este puesto. Y yo, pues gracias, en serio, uy, increíble. Pues me llama el ministro de Hacienda. Haz de cuenta un jueves cualquiera a las 5 de la tarde. Oiga, Juan Carlos, le habla el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, buen amigo Alberto. Y me dice, hombre, se va Gustavo Gaviria, yo necesito un buen representante de Colombia en la Junta del Banco Mundial. Quiero que usted sea ese representante. Ya hablé con el presidente Uribe, el presidente está de acuerdo, el presidente ni me conocía. Y yo, miércoles. Entonces llegué a la casa y le dije, Pili, mire este dilema que tengo, o nos vamos a Harvard a estudiar o al Banco Mundial. Y la solución fue fácil, le voy a contar por qué. Porque en este me pagaban todo hasta el trasteo, en este me tocaba endeudarme hasta en la Entonces, camisa. sí, económicamente nos convenía a Entonces nosotros. nos fuimos.
Tú tienes el poder de transformar tu vida. Comienza en casa. Home Center. Obviamente. Entonces, arrancamos por el Banco Mundial. Qué experiencia tan linda, te digo. Eso sí, ¿Qué yo hace digo, el Banco Mundial, Juan Carlos? Banco ¿Qué hace Mundial uno allá? ¿Qué hacías tú es la allá? entidad que se dedica a básicamente luchar para que la pobreza en el mundo termine. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Unos equipos de expertos en educación, en salud, en tecnología, en emprendimiento, en creación de negocios. Entonces yo me la pasaba era estudiando, te digo, o sea, eso sí fue como darle gusto a un ratón metiéndolo a una nevera llena de queso. Claro. Eso era lo que yo hacía, entonces iba por todos lados, Ajá. estudiando, conociendo, hablando con la gente. Y en la Junta, el papel de la Junta es aprobar los créditos a los países Ok. y los planes de desarrollo de los países. Entonces yo me leí los planes de desarrollo de 20 países, aprobamos créditos para todo el mundo, interactuar uno con los chinos, con los hindúes, con los rusos, con los americanos, con los brasileros. En fin, es una oportunidad, te digo, que yo creo que yo la aproveché muy bien y aprendí una cantidad. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 2 años y medio. Ok. Estando allá nació mi segundo hijo, Juan Pablo. Juan Pablo nació en Estados Unidos. Ujú. Y bueno, estando ahí, un amigo que quiero mucho, quise mucho porque falleció, Juan Mario Lacerda. Juan Mario fue un hombre extraordinario, de los mejores colombianos que Colombia pudo haber tenido. Se murió muy joven en un accidente. Juan Mario, su papá había sido el fundador de la Universidad de los Andes. Y su papá había pasado un tiempo en Princeton, porque ahí estaba Albert Einstein. Entonces él trabajó con Albert Einstein. Entonces, Juan Mario, cuando yo estaba ya en que, bueno, voy a terminar mis estudios aquí en mi tiempo aquí en el Banco Mundial, pero tengo que ir a estudiar, tengo el cupo abierto en Harvard, me dijo, ¿por qué no aplica a Princeton? Entonces yo miré los requisitos de Princeton y dije, no, esto es imposible, en Princeton no pasa nadie. Y me dijo, hágale. Y lo hice, y entonces fui, conocí la universidad, me encantó, oye, y pasé. ¿Por qué era importante? Porque la beca era completa, te daban full beca por todo el estudio y hasta te daban plata para llevar la familia. Me daban apartamento, me daban todo. Pues con razón era tan difícil pasar. Por eso era tan difícil pasar. Entonces, digamos, después logré ese cupo en Princeton y pues ahí estuvo. Y ya cuando me iba para Princeton, me nombran viceministro de Defensa. Y yo, viceministro de Defensa. ¿Cómo fue esa llamada? Esa llamada, para ser justo, la hizo inicialmente el presidente Santos, con quien yo había trabajado, me conocía, teníamos buena relación, había trabajado con él en el Ministerio de Hacienda y me llamó y me dijo, Juan Carlos, el presidente Uribe me va a nombrar ministro de Defensa, yo quiero que usted sea mi viceministro. Yo lo pensé mucho porque tenía ese deseo estábamos viviendo bien en Estados Unidos y me podía ir a Princeton, entonces yo inicialmente le dije, mire, no, y estoy pensando que es difícil hacer esto. Al final, bueno, acepté. Me llamó el presidente Uribe como a los 15 días y me dijo, Juan Carlos, va a ser viceministro de Defensa. O sea, ya no era que si me quería quedar o no, era que ya iban a nombrar a alguien más en el cargo que yo tenía. Claro. Entonces ya me tocaba ir y fueron unos años magníficos. El Ministerio de Defensa fue muy importante para mí en ese momento y te digo, ese viceministerio lo disfruté mucho porque realmente yo era el que hacía las cosas, con un equipo increíble, pero yo mismo en mi computador, vamos a hacer este impuesto, vamos a hacer esta política, vamos a tomar estas decisiones. Uno era realmente el articulador, como el motor de lo que pasaba. Y ahí es donde yo te digo, la experiencia no se improvisa. Cuando yo llegué a ser ministro de Defensa, pues ya había hecho todo esto, Ya entonces esto es por aquí, esto es por aquí, esto es por allá. Y te digo, es como me siento si mañana a las 6 de la mañana me toca ser presidente de Colombia y estoy listo. Porque eso fue la vida que me tocó, listo para esto. Tú has pasado por todas, o sea, la vida te ha llevado de alguna manera a aprender de todo lo que se necesita para administrar un país, porque al final es eso. Y la vida te ha llevado por todos los caminos que te han enseñado eso.
Para administrar un país o lo que sea, o una empresa o lo que sea, uno necesita saber de números, porque si no sabe, así no se vaya a dedicar a eso, al que no sabe le meten los dedos a la boca. Así es. ¿Sí o no? Así Uno es. tiene que saber de todo cuando tiene una empresa, y básicamente un país es una empresa. Entonces, económicamente tiene que saber manejarlo. Las fuerzas militares las tienes también claras porque como ministro de Defensa ya lo demostraste y digamos que ya todos sabemos lo que pasó mientras fuiste viceministro y ministro. ¿Qué crees tú que te falta saber para poder ser presidente de este país? Escuchar más a los colombianos, porque el presidente es el primer servidor público y tiene que estar claro, por supuesto, en su formación y en su contenido y en una visión. Yo tengo formación, experiencia y hoy tengo una visión para convertir a Colombia en un país rico y sacarlo adelante y enfrentar estos problemas. Sé que lo puedo hacer, o sea, vengo estudiando esto, pero lo que no le puede pasar a uno es el médico que no escucha al paciente. Y es que yo, sí, estoy preparado, lo sé de todo, pero ¿qué dice el paciente? ¿Dónde es que le está doliendo? Yo tengo que recorrer el país, por eso lo estoy recorriendo y lo voy a seguir recorriendo todo lo que pueda. Y quiero seguir conversando con la gente. A mí me gusta mucho conversar. ¿A ti no escuchar. te da miedo después de la experiencia que tuvimos con Miguel? Pues te lo pongo de esta manera. A mí me tocó ya vivir situaciones muy duras. Siendo ministro de Defensa, una vez entramos al Cauca en un combate. Siendo ministro de Defensa, me volaron un helipuerto. 2 veces me impactaron en helicóptero. Pero ¿por qué el país no sabía estas cosas? Y te las estoy contando hoy a ti. Pues lo saben quienes estaban trabajando conmigo. Porque yo era el ministro de Defensa y yo no podía salir a ponerle cara de susto al país. Al contrario, si pasaban cosas yo tenía que mostrarle al país que aquí hay fuerza y que tenemos la capacidad de golpear. Que el que se atreviera le iba a ir muy mal. Y eso era lo que hacíamos. Era imponer esa autoridad y mostrarle al país que hay un camino para tener autoridad, seguridad, orden. Entonces no es que yo no sienta miedo, todos tenemos un umbral de miedo. Me imagino que mi umbral de miedo ha ido subiendo. Pero hoy yo no siento ese miedo de que me va a pasar algo, no. Aunque somos precavidos, tomamos las decisiones correctas, como se dice, procuramos reducir, dar papaya, como decimos. Pero al mismo tiempo también te digo que yo siento que es mi destino. Mi destino es hacer lo que tenga que hacer para poderle prestar este servicio a Colombia. ¿Por qué, Juan Carlos, si tú eres un tipo que tiene todo y puede estar tranquilamente viviendo en Estados Unidos, haciendo tus maestrías, trabajando en economía, trabajando en lo que quieras, porque finalmente en cualquier cosa donde uno te ponga tu voz, eres tan aplicado que siempre sobresales? ¿Para qué meterse en este chicharrón, Juan Carlos? La verdad, estos últimos 3 años viví en Estados Unidos. Pues venía todos los meses a Colombia, o sea, nunca me fui realmente, pero estaba parte de mi vida allá. Era profesor en Princeton, ya no era alumno, sino profesor en visita, enseñaba economía política, enseñaba seguridad nacional y geopolítica, y recorría el mundo porque iba a 5 juntas directivas internacionales y también porque era consultor, entonces incluso terminé en la guerra de Ucrania. No me vas a creer, pero estuve metido allá en el frente, en Ucrania, dándole consejos a los ucranianos sobre su guerra y todo lo que ha pasado. Pero entre más me pasaba eso, yo volteaba a mirar a Colombia y cogía mi celular y veo lo que pasa. Yo digo, ¿a mí de qué me sirve todo esto? No tengo paz en mi corazón. Yo no puedo resistir ver a Colombia mal. Si el país le estuviera viendo bien, yo creo que me habría podido quedar allá tranquilo y no pasaba nada. Pero yo viendo el país que sube la violencia, el régimen de salud lo estallan y la gente empieza a morirse porque no la atienden. Veo que ya ni hay programa de vivienda social, que la gente necesita su vivienda. Es la única manera de salir de pobres de verdad. La vivienda es vital. Veo que el país es rico en todo, tiene agua, tiene alimentos, tiene minería, tiene biodiversidad y no sacamos nada y nos estamos atrasando. Y donde yo estaba es uno de los centros sobre los temas de inteligencia artificial y sobre todos los temas de nueva tecnología. Incluso donde queda mi apartamento, donde vivíamos allá, quedan todos los data centers. Y yo veía que cada día era como si hicieran un data center nuevo. Yo decía, Colombia se está creando en la época de las cavernas. Aquí hay unas discusiones que nada tienen que ver con la posibilidad de que la gente progrese, y yo aquí sentado. Esta fue una conversación con Pili como en noviembre del año pasado. Para allá iba mi siguiente pregunta. Hace como un año. Ella también debió decir lo mismo que yo. Sí. Pero si estamos bien, si estamos aquí, nadie está apuntándote con una pistola todo el tiempo, ¿por qué nos vamos a ir para allá? ¿Por qué quieres hacer esto? Sí, Pili siempre me dice eso, y si valdrá la pena este sacrificio, si se justifica. Yo como pienso. mamá, la jefa de nuestro hogar es ella. No te respondí eso. Yo he sido buen papá, pero mis hijos no tienen papá, tienen mamá. Ellos son los hijos de Pili, ¿ok? Y a veces
también me escuchan, porque así fue. Como yo no estuve mucho, pues Pili es realmente la jefa de todos. Entonces Pili decía eso, ¿por qué nosotros? ¿Por qué si estamos cómodos, si estamos bien, si estamos sanos, si los niños están bien, si usted ya prestó su servicio? Es lo que ella me dice, usted ya hizo lo suyo. Pero también yo le digo, es que imagínense, yo dije de profesor de todo lo que hay que hacer en los países, yo le enseñaba a niños de la India, de Bélgica, de Alemania, de Grecia, de África, de América Latina, de Estados Unidos. Y lo que yo enseñaba era para que les vaya bien a ellos y no a nosotros. Entonces ahí es donde yo digo, tengo esta obligación, Laura, siento obligación. Y quizás es difícil de explicar lo que pasa en mi corazón y en mi cabeza con esto, pero es como, yo no resisto ver a Colombia mal. No resisto ver a Colombia mal. De los días amargos recientes, no sé si te acuerdas que hace como unos 2 años le metieron a Colombia como un 5-0 en Quito. Yo duré como 3 días que de verdad no me podía levantar. Yo decía, ¿cómo hijo de madre? No pudimos. No pudimos, ¿cómo le van a cascar a Colombia? A mí también me dio, yo no soy hincha y también me dio como 3 días. Yo no acepto que le casquen a Colombia, no acepto ver a Colombia mal. Y me duele este país, porque, ¿sabe? Yo lo conozco de esquina a esquina, Laura. No hay región de Colombia donde yo no haya estado. No hay sitio donde haya habido problemas que yo no haya estado ahí al frente. Y siento que Colombia necesita eso, y yo quiero hacer eso. Es que, ¿tú quieres? Mira, yo pues sí, he estado al lado de los reyes en el mundo, de los presidentes. Ha sido embajador, que es una posición muy privilegiada, sí, pues, en cualquier y te digo, sitio. me han invitado a cosas increíbles. He estado al lado de del Elon Musk, alguna vez me tocó una comida del señor Jeff Bezos a mi lado. O sea, pero a mí eso no me llena. Y en cambio yo sí siento la necesidad y el deber de estar ahí, al lado, en Colombia, al frente. Esa es una herencia que me dejó mi abuelito, ¿sabe? Mi abuelito, al lado de mi mamá, fue un hombre de extracción campesina, rígido, rudo, santanderiano de pura cepa. Yo nací comiendo arepa santanderiana, tamal, mute, pepitoria, cabrito. Como debe ser. Como debe ser. Por eso es que es pilo. Acá todos somos santanderianos, ¿sabías? Bueno. Jaime es de Santander, bueno, la mayoría. Jaime es de Santander, yo soy de Santander, estos sí son boyacenses, ¿cierto? Son de Cundinamarca ustedes acá. ¿No? ¿Tú de dónde eres? ¿Rolo? Sí, no, este es de los que no baila. Y tú también eres de acá, ¿cierto? Pero sí, acá hay un equipo santandereano y por eso entiendo cómo es tu abuelito, recio. Entonces mi abuelito me llevaba al mercado. Entonces ahora hay una cosa que es una ventaja que yo tengo sobre cualquiera. Usted póngame a comer donde quiera y lo que quiera, y yo como. Ah, es que sí, algo tenemos los santandereanos, es que ¿Es donde eso? hay comida hay fiesta. Hay fiesta y a mí me dan sí, sancocho pescado donde haya, sancocho pescado. El otro día estaba en la Plaza de Mercado de Barranquilla y entonces, claro, la gente tiene las memorias de este tipo que fue embajador y este tipo que no sé qué. Todo pupi. Entonces la persona que me estaba llevando, mira, ¿qué le damos al señor para comer? Te vamos a llevar al mercado, pero te van a dar como un chicharrón y una yuca, tú sí comerás eso. Le dije, por Dios. Soy criado por mi abuelo santandereano. Criado por mi abuelo santandereano. Yuca venteada de chicharrón. Ahora, ¿sabe qué me tocó una vez duro de cosas de experiencia de comida? Me invitan los indígenas Motilón Barí a su resguardo, en Norte Santander, en el Catatumbo. Yo conozco todo eso. Entonces fui a visitarlos. Oye, y la comida que me han dado es gusano vivo con yuca. No, la madre. Ese día sí dije yo, ya crucé todas las barreras. ¿Te lo comiste? Pero ¿y qué más hacía delante de mis indígenas ahí? ¿Te lo comiste? Me comí No, el mijito, gusano, yo por muy ministra que sea, así no le jalo métase a la eso. yuca rápido para que baje. No, ¿a qué sabe eso? Ah, bueno, porque A gusano. A gusano, a gloria. Pero miren, me da lo mismo con la hormiga culona. Yo sé que es un orgullo de nuestro departamento, pero, pucha, y ustedes no saben qué es lo más chistoso de todo esto. No puedo con las hormigas, ni con el olor, ni con, es que sabe a maní, coma maní, porque se come la hormiga. Y mis hijos, Jaime, es como si les dieran dulces. O sea, mi hija les fascina la hormiga culona. Y entonces, claro, se sientan con mis papás, que les llevan las hormigas culonas, y empiezan a comérselas y la veo yo con la pata de la hormiga. O sea, de verdad es una cosa que la vida, cuando a uno no le gusta el caldo, le dan 2 tazas definitivamente. Se lo pasan feliz comiendo hormiga. Juan Carlos, pregunta, no sé si difícil, una pregunta de una colombiana que no se metería nunca en la política, que también se queja, que también paga impuestos que no quiere, que también le duele sacar esa plata a veces, porque ustedes no saben, para uno como mini empresario,
lo que significa Sí. pagar todo ese montón de cosas que le toca a uno pagar, que lo más triste es que yo no los veo. Yo veo las calles igual, yo veo la violencia igual, yo veo que todavía no me puedo poner lo que me quiero poner para salir por la noche porque me da susto. Eh, También soy una colombiana que dice, pero ¿de dónde están todos los impuestos que yo pago? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué se los gastan? También tengo papás a los que les están negando medicina que necesitan mensualmente. Entonces yo soy una colombiana común y corriente. Y la pregunta que te hago como colombiana común y corriente es, ¿tú vas a arreglar este país? O sea, ¿tú vas a llegar a la presidencia y se nos van a acabar los problemas? Yo no voy a hacer magia, Laura. Yo no puedo hacer magia. Y ahí sí que es cierto, por toda la experiencia que tengo, lo que sí sé hacer es procesos. Nosotros vamos a hacer unos planes muy efectivos. Sí te voy a decir algo, el orden y la seguridad van a volver. Eso lo sé hacer. Eso lo digo con respeto por todas las personas que se han presentado. Nadie tiene experiencia en eso. Ninguno lo ha enfrentado en su vida. Es muy fácil decir, yo voy a acabar con los bandidos. Nunca los han visto. O los han visto, pero de otro lado. Ahí sí que es cierto. A mí me ha tocado enfrentar esto. Pero ¿cómo lo hicimos? Primero con mucha autoridad, con mucho demostrarle al país que aquí estamos para cuidarlo, para protegerlo, que incluso cuando se ocurren temas graves, ahí vamos a estar de primeros. Pero esto es planificación. Y esa planificación demanda estrategia, y esa estrategia demanda recursos, y esos recursos demandan tecnología, y esa tecnología demanda una buena ejecución y despliegue. Y luego hay que producir los resultados, porque nadie nos va a premiar por trabajar duro. El país necesita resultados. Eso es lo que yo sé hacer. Eso es de los pocos puestos que sí es de resultado, Es de no de resultados, proceso. no hay de proceso. Ahora, también creo, y te lo digo, que si hacemos las cosas bien, viendo, te voy a contar muy en breve, una cosa que hice estos 3 años siendo profesor allá en Princeton fue viajar por los países que se convirtieron en países desarrollados y eran antes más pobres que Colombia, y lo hice con esa obsesión. Entonces fui a Singapur, fui a Finlandia, Corea del Sur, Noruega, Dinamarca, Emiratos, etcétera, y el mensaje fue, ¿por qué estos sí pudieron y nosotros no? Entonces yo ya sé la receta. Primero hay que ponerle orden y seguridad, pero luego hay que tener visión de largo plazo y planes. Y luego hay que hacer unos consensos sociales en temas críticos. Por ejemplo, hay que llevar a cero la pobreza extrema en Colombia. Un país que tiene oro, petróleo, gas, produce comida, tiene todavía 30 millones de hectáreas por cultivar y hay gente que solo come una vez al día, olvídese. Eso no puede pasar. Pero tampoco va a pasar con una varita mágica que acabe los problemas. Me toca sentarme con los líderes, porque esto no va a ser solo el presidente y un gabinete. No, es el presidente y un gabinete de lujo, un gran equipo, pero al mismo tiempo con los colombianos, empresarios, sociedad civil, comunidades. Es que uno no puede ir a decirle a Argelia Cauca desde aquí qué es lo que les hace falta cuando yo no les he escuchado qué es lo que les hace falta. Y como a mí me gusta ir a meterme, a mí me van a haber metido entre el barro y entre lo más recóndito de la patria, porque me gusta además, me gusta, es lo que quiero hacer. Y sé que al hacerlo le voy a poder ayudar al país. ¿Por qué voy a votar por ti y no por otro candidato? Primero porque, Para mí como colombiana común y corriente, ¿qué me ofreces tú? primero porque estoy convencido que quieres votar por mí. Mentiras. Eso no lo sabrán, No lo porque el sabemos voto todavía. es secreto. El voto es secreto, es verdad. Entonces ahora sí me toca convencerla. Yo, A pues, mí y a un montón de colombianos. unos 20 millones de colombianos tenemos que convencer. Yo tal vez le digo a los colombianos es, miren, el país no puede improvisar el 7 de agosto del 26. Vamos a encontrar unos problemas gravísimos, quizá los más graves en generaciones, en seguridad, en salud, en pensiones, en energía, en déficit fiscal y economía, no hay inversión en el país y por si fuera poco, en la organización y el orden del país que está descuadernado. Entonces, no hay tiempo para improvisar. Lo peor que le puede pasar a un gobierno de 4 años es que llegue un presidente a tomarse un curso de 1 año o 2 a ver si entiende de qué se trata la presidencia. No hay tiempo. Entonces yo les digo, yo estoy listo. Mañana mismo, si tengo que tomar el poder en el país, estoy listo para hacerlo. ¿Qué tengo que ofrecerles? Primero, una carrera, una experiencia, unos resultados. Segundo, unos estudios y una visión. Yo sé para dónde vamos a llevar a Colombia a buen término. Pero mi mensaje más importante, tengan certeza que quien puede ponerle orden y seguridad al país soy yo. Pero el orden y la seguridad no es solo el puño de hierro que sabemos usar y que tiene resultados probados. Es una mano tendida y es un corazón grande y amoroso con el país que le duele la gente, que siente los dolores de la gente y que está aquí es para hacer planes que resuelvan esos problemas. También porque yo no les voy a prometer nada.
Me voy a comprometer a trabajar duro, duro, sin descanso, con amor, con la mejor tecnología, con el mejor pensamiento. A propósito, el gobierno del año 26, si Dios me tiene para llegar y quienes nos ven me van a llevar a la presidencia, va a ser el año o el gobierno de la transformación tecnológica de Colombia. Yo le voy a meter tecnología a todo. Ya lo hice en su tiempo con el tema de defensa y lo vamos a tener que volver a hacer porque eso se debilitó. Pero lo vamos a hacer, por ejemplo, para todo el tema de trámites. Hay que quitarle cargas a los ciudadanos. Los ciudadanos sí pueden hacer todo desde el celular. ¿Por qué carajos los tenemos que ir a hacer filas y a sufrir y vaya a la notaría y saque esto? Tenemos que usar la tecnología. 2, para la salud. Si queremos controlar y mejorar el sistema de salud, hay que cuidar que no se roben la plata. Entonces hay que meterle blockchain a eso. Y hay que hacerle seguimiento a todas las operaciones. Y hay que meter, por supuesto, todo un cerebro en el Estado, un centro de comando y control que controle gastos, resultados, ejecución. Estamos en pleno siglo XXI. Todo esto se puede. Y saben, yo ya vi hacer esto. Vengo de entender y conocer cómo se hace esto. Saben que el otro día estuve en Estonia, Laura. En ese viaje en Estonia me impactó mucho. Es un país chiquito, un país de 2 millones de habitantes y un país que además le tiene pánico que Rusia se lo coma mañana por la mañana en el almuerzo. Pero por lo mismo es que están súper avanzados. Tienen el pasaporte, la cédula, la historia clínica, la libreta militar, todo en una sola aplicación. A mí me hicieron sacar esa cédula digital hace un montón de años y eso todavía no está inventado. O sea, hay sitios donde no me la reciben hoy en día. Claro. Entonces, ¿eso es para qué? O sea, un montón de plata que tocó invertir porque tocaba cambiar la cédula, ¿no le ha pasado? La cédula digital, y uno abre esa aplicación y eso nunca sirve, nunca sale la cédula, nunca nada. Entonces, yo, mejor dicho, no vamos a hablar más del tema porque es un tema que me da oscuridad y yo soy luz. Pero el punto es, Juanca, que digamos que estamos en una transición, necesitamos un cambio urgente y es momento de oírlos a todos. La idea acá era conocerte un poquitico más a ti, saber de ti, del humano que hay detrás de esa figura que uno tiene en la cabeza. Y la verdad es que yo como colombiana común y corriente lo que tengo que decirle a cada uno de ustedes es, el que quede, por favor piense en todos. No en un pedazo de la sociedad, no en el otro pedazo de la sociedad, en todos, porque a todos tenemos un país tan divino y tan espectacular, con tantas cosas lindas que no tiene ningún otro país, que no podemos ser los peores enemigos de nuestra propia tierra. Eso es lo único que digo. Si sigue hablando, sí van a votar por usted. No, gracias. No, bueno, y no les conté nunca en mi chequeo en mi chequeo de carreras que me hicieron en sexto, ¿qué salió? Salió médico, Mira tú. salió derecho, salió abogada y salió comunicación social como primer ítem. Y les voy a contar esto. Digo yo, ¿cómo es posible que salga yo en comunicación social si eso es una carrera para brutos? Eso es una carrera para la gente que no sabe ni siquiera qué va a estudiar, comunicación social. Y estudié Derecho. Terminé Derecho, me gradué de Derecho y terminé. Social. Y aquí, 3 horitos después, estamos aquí sentados. Gracias a ustedes, chicos. Juan Carlos, gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí y a ustedes vayan a trabajar, a estudiar o lo que sea porque ya es tarde y mañana es lunes. Nos vemos dentro de 8 días.